todo estaba bien. ¿Qué pasa con el análisis de la sangre? Yo no entendía, tenía una herida bastante profunda, no tenían alma, él se estaba desangrando, como el traje que él tenía estaba, me asusté, pensé de todo. Si algún momento me llegara a pasar de toparme con esta persona de nuevo, Si el tipo se fue flotando en una luz, no sé si realmente serán extraterrestres, si seremos nosotros mismos del futuro. Mentalmente, con la voz de él me dice: Hola, ¿cómo están? Esta historia empezó en el año 2019. A mí me llegó en junio del año 2022 cuando Paul me manda por primera vez un mail para contarme su historia, para contarme lo que le estaba pasando y lo que le había pasado. Y a partir de ahí empezó esta serie de entrevistas, de charlas. Hay muchísimas más guardadas, hay muchísimas conversaciones telefónicas, fotos, cosas que fueron y vinieron, y que es una historia en proceso, en donde todo está ocurriendo todo el tiempo, donde ya hay resultados de los análisis de la sangre, donde hay muchísimas cosas más que todavía no han salido a la luz, pero yo creo que pronto van a salir. Por lo pronto decidimos hacer este nuevo formato en el canal, espero que les guste. El planteo es hacer como resúmenes y narraciones distintas de todas las entrevistas que hay. O sea, lo que van a tener a continuación son hasta cotejar cuando él cuenta un hecho dos veces, como en todas las charlas que hemos tenido, todo lo que ha contado. Es una pieza que yo creo que van a disfrutar muchísimo y donde van a conocer y poder profundizar un poco de todo lo que hasta el día de hoy hemos hablado con el doctor Paul Parada, este médico boliviano que en el año 2019 contó haber curado a un ser que le habló telepáticamente, que se fue en una nave, que era un hombre rubio muy alto, y donde hay un montón de detalles y un punto fundamental que es estas gasas, esta sangre que él tiene guardados con esto, con su sangre básicamente, y todo lo que pasó después de esto. La verdad que es una historia que yo creo que va a dar muchísimo más y es una de las historias más fuertes que me ha tocado investigar, así que me parecía buenísimo hacer este raconto de toda la historia, preparándonos para todo lo que viene, pero también sabiendo que vamos a hacer raconto de todas estas grandes historias que tenemos, de los seres de Guasimal, de la Rumorosa, del OVNI de Bariloche, de todo este lugar donde hay tantas entrevistas, donde no necesariamente todos han podido profundizar en todo el material. Vamos a editarlos de otra manera para que lo disfruten. Ojalá los disfruten. Si les gusta, pónganlo en comentarios. Si no les gusta, cuéntenos qué no les gusta. Compartan el material y hagamos que el canal crezca. Bueno, los dejo con las entrevistas que le fui haciendo a lo largo de la historia al doctor boliviano Paul Parada. Espero que lo disfruten. En el año 2019, en mi país, en Bolivia, se registraron los mayores incendios forestales de la historia del país. Cerca de 6 millones de hectáreas de bosque se quemaron. Este incendio fue tan grande que fue bastante sonado a nivel mundial. Se quemó parte de Bolivia, la Amazonía brasilera, la Amazonía paraguaya. O sea, fue un incendio de dimensiones catastróficas. Y a nosotros, como grupo de operaciones especiales, nos mandaron a la zona de desastre en este caso. Y ahí es donde viene mi experiencia, ¿no? Todo lo que yo viví fue exactamente en septiembre del año 2019. Esa noche yo atendí, me acuerdo bien, atendí en la tardecita, atendí a unos niños que fueron a pedir coliro, atendí a unas personas ahí. Y ya luego, total silencio, los niños de la comunidad se fueron, total silencio, una noche muy fría la noche. Yo salgo afuera de la postita para no fumar dentro de la posta, yo me salgo afuera, me pongo mi cigarro y me pongo a fumar. En esto, a unos 2, 3 cuadras, venía caminando una persona, lo que diríamos nosotros gringo, ¿no? Una persona europea, choco, rubio, alto, blanco. Yo no me asombro en absolutamente para nada, no me asombro porque como para mí era común todos esos días almorzar, cenar, compartir con gente de todos los países, sobre todo franceses, que eran los que más habían europeos, para mí era normal. Yo dije, el tipo venía caminando, como venía caminando hacia la posta. que para la gente que no entiende a veces, era una casita 4x3, 5x3 a lo mucho, y donde se improvisó una posta médica, ¿no? En esa casita teníamos
gasas, agua oxigenada, todo lo básico para hacer servicio de primeros auxilios y otras cositas más donde acomodamos alimentos y demás, como un centro de acopio donde teníamos las cositas de salud, ¿no? Yo supuse que necesitaba ayuda médica porque todos los bomberos, todas las personas que estábamos ahí en los equipos de apoyo a los incendios, todos sabíamos que la posta más cercana a los puntos de incendio era donde yo estaba. Y de ahí para emergencias mayores a 50 kilómetros del hospital. O sea, y él venía caminando, yo supuse que necesitaba algo, quizás una aspirina o le dolía la cabeza o algo, pero venía solo. Y yo dije, bueno, seguramente salió de su grupo y se ha venido a buscar atención. El tipo venía con una mantita, una manta, una colcha. Venía caminando, vino caminando hacia la posta y yo todavía le digo así, en tono de chiste, le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Y él en perfecto español, pero en perfecto castellano me dice, sí, por favor, necesito ayuda. Y le digo entonces al tipo este, le digo que cómo le puedo ayudar. Y él me dice, tengo una herida. Y aquí ya empieza si quieren, lo extraordinario, porque no puedo decir paranormal, porque no sé realmente qué es lo que me pasó, pero lo fuera de lo común, puedo decir que es algo fuera de lo común. El tipo tenía su traje así completo, hace este movimiento, se baja el traje y saca su brazo izquierdo por encima del traje, y ahí yo veo que realmente tenía una herida en el antebrazo izquierdo que estaba con hemorragia, estaba sangrando, pero yo lo miraba su traje tan pulcro, tan intacto, sin ninguna mancha, que yo no cabía en mi cabeza ese rato qué había pasado, ¿no? Y le digo todavía, yo soy bastante confianzudo a veces, le digo, hermano, pero ¿qué te pasó? Y ahí es donde ya todo cambia, ¿no? Él me contesta por la mente, si queremos decirlo así, telepáticamente, no sé cuál será el término o la terminología correcta, pero él me dice, fue una cría de puma. En ese momento yo trago saliva y siento el miedo más grande que he sentido quizás en mi vida, o sea, me pasmé totalmente, o sea, me pasmé. Y nuevamente, cuando yo lo miro, él me mira, o sea, nos miramos, y claro, él ve o me siente que yo estoy en un estado de shock, o sea, de miedo, de parálisis, si queremos, y me asienta su brazo sobre el mío, y nuevamente por la mente me dice, tranquilo, todo está bien, tranquilo. Y en ese momento yo realmente no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, todo se me pasa por la mente, ¿no? Si salía corriendo, ¿a dónde voy a correr? Si aquí no hay nada, estamos en medio de la nada. Estoy a 50 kilómetros del pueblo más grande o cercano que hay, o sea, no tenemos nada aquí. Si salgo y me atrapan, si salgo y me matan. Eso también, mucha gente también he visto en los comentarios que dice, pero ¿cómo no le preguntaste todo? Que ¿cómo no le preguntaste de dónde viene? Que quién es. Yo quisiera realmente que la gente, hay mucha gente que sueña quizás que le pase lo que a mí me pasó. Y seguramente yo creo que ellos reaccionarían así, ¿no? Quizás se ponen a preguntar, se ponen a hablarle, o han soñado tanto el momento que están preparados para ese momento, pero yo realmente lo único que estaba en mi mente, o no, o quizás no también, ¿no? Pero lo único que pasaba por mi mente era el hecho de salir de ahí vivo. Mi niña, mi primera hija tenía un mes de nacida en ese entonces, y yo lo único que pensaba era en que ese momento pase y volver a ver a mi hija, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente dirá que soy un boludo, ¿no? Que como no me senté a preguntar. Mucha gente inclusive dice que por qué no saqué mi teléfono y me saqué una selfie con el tipo, o sea, cosas así que yo, o sea, no me pasó ninguna de esas cosas por la cabeza. Lo único que yo quería era hacer mi trabajo, que al final lo hice. En ese momento yo empiezo a hacer la limpieza de la herida, empiezo a proceder como tengo que proceder, limpio la herida, limpio la zona, lo suturo. La piel de la persona, esta era un tejido como una piel normal, no había nada de anormal, tenía tejido adiposo, tenía grasa, había sangre, la sangre no era ni azul ni blanca, era una sangre común y corriente, si queremos decirle. Lo suturé y en eso, como te dije, habré estado unos 40 minutos, una hora haciendo mi trabajo. Les realicé 8 puntos y en esos 40 minutos, por Dios, que lo único que se pasaba por la cabeza era no pensar nada, porque yo tenía miedo de que él pueda pensar o saber lo que yo estoy pensando y actuar de alguna manera que a mí me perjudique. Yo agaché la cabeza, yo sentí que el hombre no sintió dolor. Como te dije, de la desesperación, omití muchos pasos también de lo que debía hacer, pero lo hice, lo curé, traté de tranquilizar, de estar la mente más en paz posible. Una vez a cabo la sutura con el ser,
me levanto, le armo un pequeño botiquín, le doy antiinflamatorios, le doy tabletas, le alisto gasas, le doy povidona, agua oxigenada, todo un botiquín como para que él pueda hacerse la limpieza. Y le digo, listo, hermano, te espero en unos días, podés volver para que te haga el retiro de puntos. Si no volvés acá, podés ir a tal posta. Todavía le di las indicaciones de cuál sería el centro más cercano donde él pueda ir y trato de que todo sea lo más humano y fluido posible. Y en eso es donde él me dice, ya ahora sí con palabras, que se siente muy débil, que lo que a continuación voy a ver, que por favor no me asuste. Y ahí es donde digo, ¿no? Que los huevos, con el perdón de la palabra, ¿no? Se me subieron aquí. Y ahí yo realmente sí me asusté. Estuve muy mal ese momento, la pasé muy mal, porque no sabía qué venía. Yo realmente estaba asustado, temía por mi vida. Si bien es cierto que nunca sentí una mala intención de él, no podía omitir que algo pudiera pasarme. Y bueno, lo acompañé a la puerta, abrimos, y ahí es cuando saliendo de la posta veo que había una, no sé si nave extraterrestre, pongámosle que había un objeto que estaba flotando, el típico objeto volador, un platillo volador, tenía ventanas en completo silencio, ese objeto no hacía ningún tipo de bulla, no tenía ningún tipo de luz, estaba básicamente como paralizado en el tiempo, estaba ahí como dibujado, ahí estaba, sin bulla, sin luces, sin nada. Debajo de ese platillo habían dos seres, yo calculo 1 metro, no creo que tuviera más de 1 metro. 1 metro, bien chiquititas como niños, con el mismo traje de este señor, el típico gris, como le conocemos o le conocen, el típico alien gris, pero estos no eran tan cabezudos como se ve en algunos videos o en películas, no tenían la cabeza tan grande, sus ojos tampoco eran tan grandes, eran ojos negros, sí, más grandes que los que tenemos nosotros, sí. Caminamos hacia la puerta y yo, como le digo en la charla que tuvimos reciente, yo me estaba imaginando lo peor, yo dije, me van a abducir, me va a secuestrar ¿qué me va a hacer? Inclusive todavía tenía en la mano unas tijeras con los que había terminado de cortar los puntos y yo dije, bueno, si me quieren hacer algo, me defenderé, pues no. Ventanas cuadradas, las ventanas eran perfectamente cuadradas. Yo logré ver 6, 7 o 8 ventanitas cuadradas alrededor de la nave, color plateado, quietita, sin luz, sin nada. Perdón, Yo la acompaño. vos los veías verdes y la luz que tenías para verlo, que era la luz de la luna, o porque decís que el objeto no tenía ningún tipo de luz. Claro, ¿por qué sé que son verdes? Porque uno, la luna iluminaba, pero perfectamente esa noche, o sea, se veía, o sea, se podía ver más allá. Yo veo la nave, no, como le digo, la nave no tenía luz, no tenía nada. Pero veo estas dos personitas que se vienen caminando. Al venir caminando hacia él, yo llegué a estar a unos 100 metros de estas personas, de estas seres. Y fue a esa distancia que yo le digo que eran verdes, porque yo los vi y no eran grises. Eran verdes, pero un verde muy pálido, verde agua, si usted quiere, pero un verde pálido, no eran grises, era un verde pálido. No le miré, no le miré las manos, no miré nada, porque yo realmente estaba concentrado en que ellos no me hagan nada. Lo acompaño a este señor, pero ya no tuve los huevos, si usted quiere, bueno, o sea, tampoco le iba a decir, pues chao, ya que te vaya bien, porque estaba con mucho miedo, tenía mucho miedo. Yo lo acompaño, cuando ya veo que está a una distancia prudente, le digo, bueno, me entro, ¿no? Y él me hace el gesto de ok, el gesto de Terminator, así, me hace ok y me dice, gracias, Paul. En ningún momento yo le dije mi nombre, no le di mis datos, nada. Él me dice eso, yo vuelvo a la casita, no sé si el tipo se fue flotando en una luz, si subió por luz, no sé si la nave aterrizó y ellos subieron, no sé. Yo me entré a la casa, me senté donde lo había suturado y lo primero que se me vino a la cabeza fue, tengo ADN extraterrestre aquí conmigo, tengo gasas llenas de sangre de este tipo, yo decía, debo ser la primera persona en el mundo que tiene esto, o sea, tengo con qué probar lo que me ha pasado. O sea, si alguien no me cree, pues acá yo tengo todo, o sea, si alguien no me cree, yo tengo aquí las gasas que están con sangre de este señor, tengo aquí todo manchado, inclusive mi chaleco de bombero estaba con sangre, porque cuando él me tocó el brazo, su brazo estaba con sangre, se quedó todavía, el chaleco sigue manchado hasta hoy día, todo eso lo conservo, no he tirado nada. Y ahí me pongo a fumar dentro de la casa
Y como le digo, no supe en qué momento amaneció, yo di vueltas toda la noche, no quería yo mirar ni por las ventanas, o sea, yo estaba en un estado de pánico, pánico total. Tenía mucho miedo, tenía miedo que me toquen la puerta y sean estos seres chiquititos, porque el Señor, si bien me asustó mucho, no sentí yo el pánico que sentí con ver a los seres. No tenían alma, si usted quiere, no tenían, yo sentí que eran más robots que alguien vivo, porque cuando ellos venían caminando, o sea, todo era muy mecanizado, o sea, cuando una persona está viva tiene movimientos naturales, o sea, el sondeo de los brazos, el equilibrio natural del cuerpo, y estos tipos no. Estos chiquititos caminaron directo, se encontraron ahí, y yo media vuelta y me entré a la casa, pues, ¿no? Yo sentí eso, sentí que esos tipos eran los ayudantes del Señor. O sea, yo sentí que ellos le servían o este señor era su amo. Yo sentí eso, o sea, realmente sentí eso. Desde la primera entrevista él contó lo mismo y parte de lo que sorprende en este relato es cómo hay, yo les juro, les muestro el primer mail y desde el primer mail hasta el día de hoy, la coherencia que mantiene en su relato es asombrosa. El resumen es esto, ¿no? Es él cura un ser y ese ser antes de entrar se comunica con él telepáticamente, después dice su nombre y termina yéndose con los seres pequeños y arriba él dice haber visto una especie de platillo volador. Esta es la sangre, están los resultados, como les decía, vamos a seguir profundizando, pero algo interesante que pasó y uno de los puntos que yo creo que no tuvieron desperdicio de las entrevistas que hicimos es que él mismo decidió responder sus propias preguntas. Acá hay una selección de las mejores preguntas que Paul Parada fue respondiendo de cada uno de ustedes. ¿Te acordás cómo eran sus ojos? Claro, él era un tipo, yo mido 1,86, él debe medir 1,95, 96, porque era unos 10 centímetros por ahí más alto que yo, era más alto que yo, su pelo era un rubio clarito por debajo del hombro, sus ojos eran entre café clarito, o sea, no eran azules ni agua, era un tono normal, tez blanca, yo creo que podría dibujarlo inclusive, ¿no? Se parece mucho cuando uno pone en Google, porque cuando yo me pasó esta experiencia, yo empecé a buscar, ¿no? Historias o relatos parecidos a lo que yo me pasó. Y en Google me salían pleiadianos, los nórdicos, que no sé qué, que otra cosa. Se parece mucho a ellos. La verdad que sí, o sea, se parece mucho a ese tipo de descripción, pero yo siempre voy a decir a un europeo, a un gringo, a una Claro. persona francesa, a eso, se parece mucho a eso. Y Y como te digo, eso, pero si uno, digamos, por ejemplo, si yo estoy, no sé, en Europa y él pasa por mi lado, yo no diría que es un extraterrestre o de sea, ¿no? Yo lo vería como una persona común y corriente normal, porque como él hay millones de personas, ¿no? No tenía pelo, o sea, súper, no tenía barba, me refiero las manos, no tenía nada de barba, bien limpia la cara. Y ese detalle también que hace rato se me pasó, el de los vellos, no tenía vellos. Porque una de las cosas también que pasa en sutura es que uno tiene que estar rasurando a veces para limpiar zona y todo, y él no tenía vellos, no tenía nada. Completamente su piel limpia. sí, y telepáticamente solo te dijo lo del cachorro de Puma o después te dijo algo más. Cuando te dijo tranquilo, eso te lo dijo en palabras, ¿no? Sí, cuando él me dijo eso, sí. O sea, lo único que me dijo que la mente fue eso de que fue una cría de puma y de ahí tranquilo, todo está bien, tranquilo. Y bueno, eso, después cuando se despidió conmigo fue un despido normal de ok, gracias Paul, y el ok es un perfecto español. Eso, y de ahí, como te digo, Claro, no sé, o sea, a veces quisiera acordarme más cosas y trato, ¿no? Porque hay cosas también me acuerdo todavía cómo me senté, el toquito donde me senté, cómo me acomodé, cómo empecé a limpiar, no se quejó, no tenía dolor, nada, la piel completamente laxa, normal, nada, eso, o sea, básicamente eso, o sea, todo como una persona normal. ¿tenía Conmigo. tonada el castellano? ¿Era un castellano de Bolivia, de Perú, de Argentina, de España? No tenía ningún tipo de acento, no tenía ni acento español, ni acento gaucho, ni paraguayo, ni uruguayo, nada. Era un español neutro, tampoco mexicano. Era un español neutro, totalmente neutro. Era un español, yo sí podría decir que español latino, pero sin acentuaciones, Ok. sin nada característico de un país. Un español, tampoco fue que yo hablé mucho con él como para darme
cuenta, ¿no? De qué acento tenía, pero no tenía acentuación, era completamente neutral. Claro. Un español latino neutral, así, neutro. Él entra conmigo a la posta y en lo que va entrando al centro de salud, a la casita, yo le digo, y bueno, y ¿cómo te ayudo? ¿Dónde está tu herida? ¿Qué pasó? Y tenía un traje ahí donde ya empieza la cosita a cambiar. Se saca la manta y él tenía un traje de una sola pieza, color azul, con líneas plateadas. Yo recuerdo bien, lo tengo muy presente, eran líneas punto, línea punto, como un código Morse, como un QR, eso era. Tenía líneas más largas, punto, líneas más cortitas, punto, líneas hacia la izquierda, punto. O sea, yo relaciono a un código Morse o a un QR, eso es lo que se me viene a la cabeza, o sea, a lo que puedo correlacionar lo que vi. El Claro. traje, la textura era un traje ni grueso ni delgado, con una textura palpable, porque si usted pasaba la mano, que yo tuve la oportunidad porque tenía que hacerlo, al pasarle la mano por el traje, porque yo cuando lo estaba curando, yo ahorita voy a contar, yo logré sentir la textura del traje, y era un traje que sí tenía relieve, porque sí se sentían los puntos y las líneas que le dio. Y ¿Y es el ahí traje donde yo estaba le manchado de sangre? comentaba, no, ¿se acuerda que en la primera charla que tuvimos yo le comenté? Yo no entendía cómo si él se estaba desangrando, cómo el traje que él tenía estaba intacto, perfecto, limpio, no tenía una sola mancha ese traje, o sea, estaba como sacado de la lavandería y se lo hubiera puesto, así estaba. El traje estaba impecable, las líneas plateadas estaban impecables, pero él sí su brazo estaba abierto. Una pregunta que pasé por alto recién es, ¿qué tamaño tenía esa nave que viste? Puede ser como el tamaño de un bus, no sé si el tamaño de un bus tendría yo creo unos 3, 4 metros de altura y unos 10, 12 metros de ancho. Lo que yo puedo apreciar en relación a lo que yo vi, ¿no? Quizás más, quizás menos, pero lo que yo vi por el tamaño de los seres, como un bus, ese tamaño tendría, como un bus, completo silencio, no emitía ningún tipo de luz y tenía varias ventanitas cuadradas, como en el ombligo del objeto, ¿no? En la panza. Bueno, y cuando dimos tu historia, publicidad, que por eso un poco dejamos de hacerlo, la pasaste muy mal. ¿Querés contar algo de eso o preferís no contarlo? Sí, la pasé muy mal cuando hicimos la entrevista con Johanna. Yo estaba trabajando y el canal de televisión más grande de mi país compartió la nota. Y de ahí ellos hicieron una misma nota y tenía millones de reacciones. Y realmente al día siguiente en mi trabajo había un montón de periodistas, de gente de radio buscándome, ya, o sea, buscando, ni siquiera sé cómo sabían que yo trabajaba ahí, o sea, no tengo idea de eso, pero había gente ahí buscándome, yo la pasé mal, el jefe de ese entonces de donde yo trabajaba me dijo que salga, que diga que se vayan, que eso era mentira, que deje de hablar estupideces, que cómo voy a perjudicar así la imagen de la clínica, que todos ahí, que van a decir el médico alien, el medio loco. Y eso me pasó, ¿no? O sea, realmente la pasé mal. Yo te llamé, me acuerdo todavía bastante, me empezó a sangrar la nariz, yo entré en un shock bastante feo. Se me bajó la presión, me empezó a sangrar la nariz, o sea, se me descontroló la situación. Yo me acuerdo que te llamé, te dije, por favor, pongan en privado esa entrevista, esto me está perjudicando, o sea, entré mal, la pasé mal, perdí mi trabajo, me despidieron, pero de ahí todo se acomodó, de ahí todo se acomodó, ahora tengo mi clínica propia, trabajo bien, me va bien, tengo 2 niñas, volví a tener otra hija después de esa experiencia, tengo 2 hijas ahora, me siento completo, me siento feliz con el amor de mi familia, de mis niñas, y eso, ¿no? O sea, después de toda la oscuridad que pudo haber sido ese episodio para mí, todo se acomodó. Evidentemente ahora nadie me puede pedir porque es mi trabajo, es propio. ¿Qué pasa con el análisis de la sangre y por qué, o si es conveniente hacer una regresión? Lo tiro como temas, no sé qué se puede decir y qué no, y qué planteamos de estos dos temas, que son los que más se están repitiendo entre la gente que está escribiendo. Sobre el tema de las regresiones, es algo que ya he hablado con el doctor Néstor, o sea, como paciente más que todo, ¿no? Solo como para empezar a sentirme un poco mejor, porque sí es algo que quizás no, yo siento que es la persona correcta en el manejo hacia mí, o sea, no, como le digo, esto lo he manejado con tanta reserva que
que no iría ahora a un psiquiatra y decir, ¿sabe qué? Esto me pasó, esto es así, o sea, no lo haría. Porque para empezar necesito la confianza que tengo con ustedes y es algo que sé que ustedes me van a tratar bien y paso a paso, pues, ¿no? No, lo último que quiero es hacer una regresión y terminar llorando la primera hora, ¿no? O sea, o traumándome más, digamos, ¿no? No, O sea, eso no. realmente sé que es un proceso, sé que tiene, y sobre lo de los análisis de sangre es algo que ya decidí, ¿no? O sea, que he decidido avanzar y estamos en ello también, ¿no? O sea, y ver qué encontraremos, ¿no? Eso. Ya empezamos, podríamos decir, ¿no? Sí. Carrasco dice, al igual que dice Paul, no se entiende porque con esa tecnología fueron a pedir ayuda, es cierto, es interesantísimo ese tema. Me acuerdo que cuando lo hablamos, Lourdes Gómez decía que para ella era una especie de puesta en escena de ellos. ¿Te acordás que en la entrevista con Johanna lo dijo? Sí, recuerdo muy bien que hablamos. Bueno, si te volvieron a contactar, lo único que estás teniendo es sueños. Beatriz dice, ¿por qué pensás que fuiste elegido para esto? Si es que pensás que fuiste elegido, ¿no? La verdad, yo no creo ser un elegido, o sea, como mucha gente piensa. Yo creo que estuve en el lugar correcto para ellos, en el momento correcto, en la situación correcta, porque tranquilamente pude haberme ido con mi hermano, con mis grupos y bueno, no, y nada de esto hubiera pasado. Pero creo que estuve en un lugar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar y para lo que tenía que estar, más no creo que fuera un elegido, lo pudo haber hecho yo como cualquier otro médico que esta noche hubiera estado ahí y me tocó a mí. Eso, ¿no? Quizás yo tendría más fortaleza mental porque no soy una persona que se suele quebrar, realmente no me quebro de una manera fácil. Y eso, ¿no? O sea, realmente yo creo que quizás otra persona en mi lugar, otro médico, no sé, quizás hubiera salido corriendo de ahí, hubiera gritado, se hubiera desmayado, no sé, pues no tantas cosas que hubieran podido pasar. Pero yo estuve ahí, ¿no? O sea, dentro de todo lo que viví, estaba muy consciente de todo, muy alerta de todo. Yo miraba aquí, miraba allá, miraba arriba, miraba abajo y empecé a suturar y pensaba, bueno, hago esto rápido, lo más profesional que pueda, salgo vivo de aquí, veo a mi niña, ok, vamos, y seguí, ¿no? O sea, seguí, hice lo que tenía que hacer, me temblaba todo el cuerpo, sí, más bien mis manos, en ese momento de sutura pude hacer todo lo que tenía que hacer, y sí, yo creo que todo eso, no me siento elegido, siento que estuve en un lugar donde tenía que pasar algo que pasó, que indiferente de que hubiera sido yo el que hubiera hecho la atención u otra persona, lo hice, ¿no? Ahora que sea elegido, no, ya eso es otra cosa. Si algún momento me llegara a pasar de toparme con esta persona de nuevo, siento que cambié mucho de aquella experiencia ahora, como te siento que podría decirle, bueno, charlemos, qué pasó, cómo te llamas, cómo te puedo ayudar, tú me vas a ayudar. O sea, sí me siento preparado en el hecho de poder entablar una conversación con él, porque si no me hizo daño la primera vez, supongo que tampoco me lastimaría de nuevo, ¿no? O ya me hubiera hecho algo si hubiera querido hacerme algo en todos estos años, ¿no? Y sí, el miedo de mirar al cielo todavía lo tengo, eso es algo que no me abandona todavía. Me da mucho miedo estar por la calle y mirar arriba, me da mucho miedo. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo creo que a rever estas entrevistas, a reanalizarlas. Algunos habrán tomado el trabajo, pero al tener todo acá junto, una contra la otra, me parece que está buenísimo. Este es un gran trabajo de Pedro Zuckdorf, que es el que está haciendo y va a hacer cada una de estas notas. Y es tener los elementos de otra manera. Como siempre digo, sin tomar una conclusión de mi parte, simplemente dejándoles las evidencias para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Por lo pronto yo sí creo que es uno de los casos más interesantes y que en los próximos días, en las próximas semanas va a empezar a haber novedades y va a empezar a haber más elementos que nos van a sorprender. Paul Parada es un médico que no le importaba el tema, que era escéptico, que no le interesaba y de golpe se encontró con todo esto y estamos tratando de darle algún tipo de explicación que espero que se pueda dar. Nada, espero que les haya gustado, compartan el video, sigan el canal y gracias siempre por estar ahí.